Buenas tardes, buenas noches, buenos días, si es de día que usted se está sintonizando con nosotros. Creo que en Japón es de día ya mañana y nuestra fanática que tenemos por allá nos está escuchando por la mañana. Pero no importa cuando esté escuchándonos, lo importante es que nos esté escuchando. Bienvenidos a una tertulia más, la primera tertulia del sexto mes de este año 2018. Estamos generando la señal, estamos generando el programa el día 7 de junio de 2018 a las 8 de la noche, hora de Nueva York, para todos ustedes, con nuestro cariño, con nuestro afecto, con nuestra alegría de encontrarnos una semana más, en la cual vamos a hablar de lo humano y lo divino, cómo llegó la Biblia al Nuevo Mundo, las monedas que conoció Jesús, los libros sapienciales y sobre todo la primera parte. Hay que recordar, 50 años después, en 1968, la desaparición de dos grandes líderes, o de tres, porque el otro se fue unos años antes, pero que hubiera formado un perfecto trío y el mundo hubiera sido otro si hubieran seguido viviendo. Pero vamos a conversar ahora. Cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y envío un saludo que se me olvidó en el segmento anterior a nuestros hermanos privados de libertad. Recuerden que hoy les queda un día menos. Habrán perdido su libertad, pero no han perdido su dignidad. Y como personas dignas y como personas dignas del mayor respeto, les enviamos un saludo allá donde ustedes estén y donde nos estén sintonizando. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Varias cosas que me gustaría conversar con ustedes. 1968 y 2018 nos separan 50 años. 50 años que prácticamente han cambiado la humanidad. Al comienzo de la década del 60, podríamos decir la década prodigiosa, el mundo estaba viviendo unas angustias y unas penas, pero también tenía líderes que les fueron capaces de infundir esperanza, que es quizás probablemente una de las cosas que nos falta en estos momentos. Líderes capaces de entusiasmarnos, capaces de llevarnos a hacer eso, locuras en el mejor sentido de la palabra. Pero desaparecieron, fueron como estrellas fugaces, y desaparecieron dos de ellos como de forma muy trágica. Me estoy refiriendo a Robert Kennedy y a Martin Luther King. El otro gran líder que supo entusiasmar a las juventudes, que supo levantar ánimos a todos, fue un viejo campesino, de origen campesino, que había trabajado en el cuerpo diplomático y que había ocupado pues los puestos sin querer los más altos de la diplomacia. Imagínense, embajador en París,
Y cuando es elegido para ser obispo de Roma cambia su nombre y se llama Juan XXIII, San Juan XXIII. Con estas tres personas, el mundo, si no hubieran desaparecido tan temprano, el mundo hubiera sido otro. Y hoy todavía, 50 años después, todavía lo seguimos recordando. Todavía siguen siendo para nosotros un misterio. Un misterio en el sentido por qué desaparecieron tan pronto. Juan XXIII, que es el primero en desaparecer, muere y convoca al Concilio Vaticano II, lo inicia el 11 de octubre de 1962 y el 3 de junio de 1963 desaparece, con una terrible agonía en los últimos meses. Yo era estudiante de escuela superior y no estaba tan extendido el uso de la televisión, ni por supuesto ni el internet, ni cosa por el estilo. Pero oíamos la radio y seguíamos la radio y los partes médicos y vimos cómo se fue apagando esa luz de esperanza para la Iglesia y esa luz de esperanza para la humanidad. Juan XXIII nos colocó en el culmen de la esperanza. Y muchas de las, entre comillas, locuras que después hicimos en la Iglesia fueron impulsadas por este gran visionario, este gran hombre de Dios, pero también con los pies pisando en el suelo. Juan XXIII es el que abre las puertas de la Iglesia al Espíritu Santo. Era su especialidad, era la historia de la Iglesia, y conocía muy bien los entretelas y los entresijos de muchas de las cosas que, aunque parecían en los libros, sin embargo se estaban dando en esos momentos en muchas iglesias. Él fue capaz de abrir las puertas y las ventanas de la Iglesia, aunque a pesar de que él las abrió, después vendrían algunos que intentaron entornarlas. Sin embargo, va a ser la herencia que Francisco va a tomar y va a llevarnos al tercer milenio del cristianismo. Juan XXIII fue el profeta de la esperanza. Gobernó la Iglesia de 1958 a 1963. Esos pocos años cortos, breves, pero jugosos y sustanciosos han marcado la marcha de la Iglesia y hasta cierto punto la marcha de la humanidad. Se habla incluso cuando la crisis más terrible que sufrió la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el problema de los cohetes rusos en Cuba, que se lograron desmantelar ese arsenal nuclear que hubiera sido terrible para la civilización, gracias al impulso y a la ayuda y al diálogo de Juan XXIII. Cuando se puedan abrir los archivos vaticanos, que normalmente tardan 50 años, pues veremos la grandeza de este hombre de Dios, que era también un hombre diplomático y era sobre todo un profundo creyente. Juan XXIII es el primer icono grande, importante, que surge en la década del 60, la década prodigiosa le podríamos llamar, y que si lo hubiéramos escuchado, otro mundo viviríamos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778,
244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Seguimos, y quiero recordarles varias cosas. En primer lugar, de mandarle un saludo de ánimo y un recuerdo en nuestras oraciones a doña Bernarda Solano. Doña Bernarda Solano es una oyente asidua de nuestros programas y que va a ser sometida a una operación quirúrgica delicada y tiene miedo. Lógico que tenga miedo, hasta por cuando le sacan una muela le da uno miedo, cuanto más una operación delicada. Y no hay que tenerle miedo a la vida. Me decía mi abuelo, si las cosas tienen solución, ¿para qué te vas a preocupar? Y si no tienen solución, pues ¿para qué te vas a preocupar? Es cuestión de vivir cada día. Es cuestión, para eso rezamos el Padre Nuestro, para decirle a Dios que nos dé el pan de cada día. Y el pan puede venir de muchas formas, en forma de enfermedad, en forma de salud, en forma de vida, en forma de muerte, pero siempre viniendo en lo positivo hacia lo positivo. Y doña Bernarda nos está pidiendo oraciones, con mucho gusto rezamos por ella, rezamos por todos aquellos enfermos de nuestra comunidad cibernética, si es que vale la palabra, y los enfermos, los privados de libertad, aquellos que se viven angustiados y demás. Vamos a rezar por ellos. Les recuerdo otra cosa. En octubre, el fin de semana de Columbus Day, estamos organizando un viaje a Washington. A Washington se puede ir a veces que a uno le la gana, se puede ir y volver en el día, pero este viaje tiene un sentido especial. Washington es, por así decir, la ciudad de los museos en los Estados Unidos. Y faltaba un museo, y ese museo lo han abierto una familia generosa, una familia creyente, la familia Green ha abierto el Museo de la Biblia. Ese museo vamos a visitarlo. Ya tenemos casi la mitad del autobús vendido, así que dense rápido porque es marinarito sobre cubierta. Usted quiere el ticket, se paga el ticket. Si llega tarde, no ticket, no laundry. No ticket, no diga, es que se lo pago el día del viaje. Páguenmelo antes porque se están vendiendo los tickets más rápido de lo que esperábamos y así se asegura el espacio. Del 13 de octubre, 13 y 14. Llama y pide un brochure, ya nos quedan 25 asientos, me dice de la administración el espacio que queda. ¿A qué teléfono llamar? Muy sencillo, al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y si quieren informarse más, pues vayan a nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com. Repito, página de nuestro programa www.descubriendoelsiglo21.com. Pueden escribirnos también al P.O. Box, pueden poner mi nombre, Padre Tomás del Valle, o pueden poner el nombre de la organización Descubriendo el Siglo XXI.com, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box P.O.Box 1170, New York, 118. 1170 es el P.O. Box. Y el número de teléfono al 212-244-4778. 212-244-4778. ¿Qué más? Pues vamos a seguir hablando. Miren, en la década del 60 los grandes líderes desaparecen. Juan XXIII, el 3 de junio de 1963,
Ese mismo año, el 22 de noviembre, cae asesinado el presidente John Kennedy. El 6 de junio del 68, en el Good Samaritan de Los Ángeles, muere su hermano Robert Kennedy. El 21 de febrero de ese año, 1965, muere asesinado en Washington Heights Malcolm X, el activista afroamericano. O sea, que es un año marcado por la desaparición de unos líderes. Habría que decir qué fue lo que pasó en ese momento para que esa década prodigiosa, o esa década nefasta, como lo quieran llamar, yo le diría una década prodigiosa, fue la década en la cual los niños que habían nacido al terminar la Segunda Guerra Mundial, los baby boomers, empezaban ya a salir de la universidad o a entrar en la universidad. La guerra termina en 1945, o sea, en 1968, han pasado 23 años. Ya son estudiantes, ya están demandando lo imposible. Se forma una serie de revuelos, una serie de cosas. El eslogan de los estudiantes: seamos consecuentes, pidamos lo imposible. Entre ellos había figuras como Martin Luther King y Robert Kennedy, que fueron asesinados por sus ideas. Pero además de ello hubo un montón de hispanos y de afroamericanos que se dieron cuenta de que la situación no podía seguir como hasta ese momento. Y entonces, unificados por el ser hijos de un mismo Dios, se juntaron sin importar los boundaries, las fronteras de religiones y demás. Era la humanidad, era luchar por la paz, era luchar por la esperanza, era luchar por el mundo de las flores. El gran patrón de toda esta jauría, si es que cabe la palabra, fue San Francisco de Asís. En ese sentido pacifista, en ese sentido de esperanza. No quedó en vano, a pesar de que la juventud norteamericana empapó tierras extranjeras con su sangre. La sangre más inútil derramada por una causa fue la causa de Vietnam. Después de muchas peleas de más de 500.000 de soldados desplegados en Vietnam, tuvieron que volver con el rabo entre piernas los soldados norteamericanos, habiendo perdido la primera gran batalla en su historia. Total, 50 años después nos preguntamos ¿para qué sirvió esa guerra? Tenía un amigo que solía decir que ¿para qué sirvió? Muy sencillo: para vender camiones, para vender tanques, para vender pistolas, para vender fusiles, para vender toda una industria bélica. Y así nos fue en aquella época. Martin Luther King es asesinado en 4 de abril de 1968. Robert Kennedy el 6 de junio del 68. Antes había sido asesinado su hermano John Kennedy el 22 de noviembre del 63. Pero de aquellos polvos estos lodos, de aquellos sacrificios, podemos decir que ahora vivimos un poco más en libertad y sobre todo más anárquicamente si cabe, pero con más libertad. Y aquello que los jóvenes lucharon en Francia en el 68 fue un poco el eslogan que despertó a la sociedad. Llevaba 17 años la sociedad, el mundo mundial, como diría Tres Patines o el Chapulín, el mundo mundial estaba harto de sufrir una guerra y un desplazamiento como había ocurrido en 1939-1945. Querían rehacer el mundo y construirlo según unos valores nuevos. Fueron los valores del espíritu del 68, el espíritu de la libertad, del amor, del servicio, del compartir, del ayudarse y demás. El eslogan puede sonar un poco cínico, pero presentaba una filosofía muy importante: hagamos el amor, no la guerra. O sea, no nos destruyamos, sino ayudémonos. Aquellos que tirábamos piedras hace 50 años ahora ya somos, ya peinamos canas y nos preguntamos si mereció la pena todo el esfuerzo, toda la lucha, todo el clandestinismo, todo lo que ocurrió en el 68, que se llevó medio mundo nuestro. ¿Con qué lo hemos llenado? Esa es la pregunta que solamente ustedes se pueden hacer. La década del 60, algunos de nuestros oyentes no habían nacido todavía, pero muchos de ustedes sí lo habían nacido. Fue testigo de los grandes horrores, como fue los ensayos nucleares en varias partes del mundo, fue la expulsión de Cuba, fue la expulsión de Centroamérica, fue la guerra en Centroamérica, fue la guerra de guerrillas en Colombia. O sea,
teñimos de sangre en nuestra tierra americana. ¿Pero ha valido de algo? Yo honestamente pienso que sí. Al menos ha tomado conciencia de los males que estamos viviendo. Segundo, ha habido esa solidaridad y ese compañerismo de fuerzas armadas de diversos países que hasta ayer se odiaban y se peleaban. Hoy ya miran para otro lado. Esa década nos marcó con grandes figuras. En la iglesia, como les decía, Juan 23, un joven de 82 años. Juan 23 va a ser el que va a buscar una olla para pagarme con la olla, no darme un golpe en la cabeza, sino en la forma de medir su generosidad, y va a ser la olla que tenía en casa y que el Señor, la viña que tenía en casa y que el Señor le había bendecido. En el fondo es eso, recordarnos la bendición de Dios. Es lo que hacen cuando quieren darle gracias a Dios, es recordárselo en aquellas personas que estaban junto a ellos y les habían conducido hacia la libertad. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, comuníquese con nosotros llamando por teléfono al 212-244-4778 y por correo Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Pues ya les digo, esos tres jinetes, por así decir, marcaron la historia. Juan 23, la apertura de la Iglesia, a pesar de que a su muerte Pablo VI tuvo muchas dificultades para poner en funcionamiento el sueño de Juan 23, el Concilio Vaticano II, pero el sueño de libertad y de un mundo mejor de Martin Luther King, he tenido un sueño, se fue haciendo realidad poco a poco. El sueño de los Kennedy, de John y de Robert Kennedy, basado y entroncado en el movimiento católico social más avanzado en su momento, hubieran sido grandes figuras, pero no podemos jugar al calco de probabilidades. Lo importante es mirar atrás, darle gracias a Dios por lo que nos concedió y los sueños que pudimos albergar en esa época, y mirar hacia adelante. Echar para atrás ni para tomar impulso, como dicen en Puerto Rico. Pasamos a otro tema. Pasamos a un tema que siempre me ha llamado la atención en nuestro reflexionar y en nuestro caminar y en nuestro hablar de Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de los libros sagrados, muchas veces la mayoría de las referencias las hacemos fijándonos en actores o en protagonistas, no ya de los textos sagrados,
sino de la forma con que se fue distribuyendo, se fue traduciendo, se fue llevando a uno, pero siempre teniendo la vista en el mundo semita, en el mundo centroeuropeo, en el mundo del sur de Europa. Pocas veces hemos mirado la lectura de la Sagrada Escritura desde cuándo empezó a predicarse la palabra de Dios y a correr de boca en boca y de libro en libro en nuestro continente, en nuestra América. Pues mire, tan temprano como en el comienzo de la primera mitad del siglo XVI. América Latina, en nuestra América, estamos celebrando los 590, en el 92 fueron 500 años, en el 2000 510, 2002 510, 2012 520, 2020 serían 530, 528 años de la llegada del Evangelio a nuestro continente. Cuando uno habla de la evangelización de nuestro continente, puede venir enseguida el estereotipo de los misioneros que venían, le daban una charlita a los indios que no entendían gran cosa, se bautizaban y ya eran cristianos. No, nada más lejos de la realidad. Hubo un equipo, miren, para entender la evangelización y el encuentro de dos mundos, del mundo americano y el mundo europeo, hay que prestarle un poco atención a qué enredo y qué mogolla estaban viviendo en Europa en esos momentos, y los líos eran grandes. Se había llegado a unos momentos de gran corrupción, de gran descomposición de la Iglesia, también momentos de gran santidad, la luz. Si vemos una cosa solo con luz, no distinguimos las sombras y no distinguimos las siluetas. Si vemos una cosa todo con oscuridad, no distinguimos nada. La oscuridad y la luz van marcando las figuras de lo que queremos ver y lo que queremos contemplar. Y haciendo una pequeña investigación, se da uno cuenta, primero, de que nos han metido muchos paquetes, muchos embustes, muchas mentiras. Y segundo, que hubo un grupo muy serio y muy arriesgado de evangelizadores que desde el primer momento, no digo que rompieran las reglas, sino que supieron adaptarlas a la finalidad que tenían. Y la finalidad de ellos era llevar la palabra de Dios y llevar la evangelización a todos los indígenas que se habían encontrado en ese encuentro de dos mundos. Miren, a mí ya a estas alturas de la vida me importan muchas cosas. Así que me importa lo que dirán, pues eso, lo que digan y ya. Y por eso yo prefiero, más que decir descubrimiento de América, habría que hablar lo que creo que fue Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, el que acuñó la frase que para mí tiene una gran validez y un gran mayor sentido: el encuentro de dos mundos. El encuentro de dos mundos se produjo pues con luchas, con sangre, con esclavitud, pero también se produjo con la simbiosis de grandes culturas, la cultura judeocristiana con la cultura aborigen de nuestro continente. Encuentro que todavía se está realizando, llevando a cabo. Y los protagonistas eran gente excepcional. Se sabe que hay un decreto de las Cortes españolas, del gobierno central de la península ibérica en aquel momento, en el cual no se permitía la entrada a América a órdenes ricas, a órdenes religiosas ricas y a recién conversos, a recién católicos de última hora. Se preferían lo que se llama católicos viejos, no viejos católicos, que eso es otra historia. Católicos viejos, para que pudieran asentar las raíces del cristianismo, y así lo hicieron. Y una de las cosas que estaba cociéndose como aquel que dice en el mundo europeo era la Biblia. Pensemos que hasta 1435 las Biblias, si querían, se escribía una o dos como máximo en una ciudad. Era todo ya escrito a mano. Se llevaba un promedio para confeccionar una Biblia de 3 años y medio. 1438, creo que es el 38, para no equivocar, después en el breve voy a mirar la fecha exacta. Gutenberg inventa la imprenta. Inventa la imprenta de caracteres fijos. Entonces, de un cantazo se podían copiar 500 Biblias y se llevaban 3 meses y medio mientras se encuadernaba y se ordenaba y se organizaba. Empieza la gran difusión de la palabra de Dios. Y los primeros misioneros que vinieron a nuestra América, que eran de gran categoría, eran grandes intelectuales, tenían muy clara una cosa: la defensa del ser humano.
Y Fray Montesinos en Santo Domingo forma la de Dios es Cristo, como decimos en España, el tercer domingo de Adviento, cuando sale al púlpito de la catedral y les dice a los españoles hasta perro muerto. Dice, ustedes no tienen licencia, no tienen dignidad para venir a llevarse esclavos a estos hombres que son libres. Luego después hay sus arreglos, sus intentos, pero ya hay ese sentido de la libertad nacido de la lectura de los profetas del Antiguo Testamento. Pero los misioneros eran personas de mente abierta y sin escrúpulos y prejuicios ante los indígenas. Responder, por tanto, a cómo evangelizaban es un poco responder a cómo se iba difundiendo la palabra de Dios en nuestra América. Se empezó con figuras, la primera gran figura, el primer obispo de México, que gobierna la diócesis durante 20 años, 1528 a 1548. Fray Juan de Zumárraga es el primero que intenta ver traducida la Biblia en lenguas, digo plural, no una sola, sino en las lenguas indígenas que se hablaban en su diócesis. En palabras de él, dice, no apruebo la opinión de los que dicen que los idiotas no leyesen las divinas letras en la lengua que el vulgo usa, porque Jesucristo lo que quiere es que sus secretos muy largamente se divulguen, y así desearía yo, por cierto, que cualquier mujer leyese el Evangelio y la epístola de San Pablo. Y aún más digo, que pluguiese a Dios que estuviesen traducidas en todas las lenguas del mundo, para que no solamente la leyesen los indios, pero aún otras naciones bárbaras, leer y conocer, porque no hay duda de que el primer escalón para la cristiandad es conocerla en alguna manera. Fray Juan de Zumárraga, si mal no recuerdo, y hay que me corrija Javier, fue el obispo que tiene el encuentro con Juan Diego y le interrogan, se hablan y dice, bueno, tráeme una muestra de que esta señora es la Virgen, y es cuando Juan Diego le lleva el manojo de rosas, caen las rosas en el piso, rosas en el mes de diciembre, el 12 de diciembre, pues es ya de por sí un milagro. Esa no es época de flores y menos de rosas. Y entonces es cuando aparece la tilma pintada a la Santísima Virgen. O sea, Juan de Zumárraga quería la evangelización y que fuera a través de la palabra de Dios. Él hace una serie de carambolas y de cosas para que se pudieran llevar. Siempre tuvo que estar luchando contra la Inquisición. Ahora, hubo una serie de traductores de la Biblia. Por ejemplo, Fray Arnaldo de Basac, franciscano, que llega a México en 1530. Fue profesor de latín en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. No olviden ese nombre, Tlatelolco. No por la plaza que después, en 1968, cuando las Olimpiadas, va a haber una matanza de estudiantes que todavía pica y se extiende. No, Tlatelolco, el Colegio de Tlatelolco, empieza prácticamente con la primera evangelización y es donde van a salir los grandes pastores, los grandes evangelizadores, al menos el primer siglo de la evangelización en nuestro continente. Pues Arnaldo de Basac, en el Colegio de Tlatelolco, fue un profundo teólogo que escribió mucho y muy copiosos sermones y de muy escogida lengua, y tradujo las epístolas y los evangelios que se cantan en la iglesia por todo el año. Así afirmaba el obispo que censaba los libros. Bernardino de Sahagún fue otro que llega en 1529, profesor en el Colegio de Tlatelolco. Su producción en náhuatl es abundantísima. Entre sus obras escribió una muy elegante apostilla sobre las epístolas y evangelios dominicales. Otro, Fray Alfonso de Molina, llega a México muy niño, aprende el náhuatl con los niños de Tenochtitlán. Es franciscano desde 1528. Su producción literaria es en náhuatl. Tradujo los evangelios de todo el año y las horas, aunque se recogieran, estaba prohibida en lengua vulgar. El rezo de las horas, el rezo de los salmos que tienen que hacer los sacerdotes y religiosos. Fray Juan de Romanones predicó y trabajó con los indios más de 40 años e hizo una serie de sermones y tradujo fragmentos de la Sagrada Escritura para poder evangelizar. Fray Luis Rodríguez tradujo los proverbios de Salomón en una lengua muy elegante. Así podíamos estar toda la noche, pero no es cuestión de cansarles, sino decirles que hubo un interés. Fíjense que las ideas entonces y ahora
no se pueden cerrar, no se pueden poner puertas al campo, se dice vulgarmente. El mundo de la Reforma de Martín Lutero, sobre todo Martín Lutero y Juan Calvino, una de las luchas grandes de ellos era hacia la divulgación de la palabra de Dios. El quitar las cortapisas, el quitar los problemas, que no se podía leer, que no se... O sea, 50.000 enredos y 50.000 cosas. Pero ese sentimiento existe también en el mundo católico. Y por eso, como les decía al principio, se trató de que vinieran gente audaz, gente sin grandes inconvenientes intelectuales, pero que tuvieran la mente clara, y así tenemos pues Zumárraga, Sahagún y demás, y se dieron cuenta de que también ellos tenían esa necesidad de conocer la palabra de Dios y de que los indígenas la conocieran. Por eso no es de extrañar que el Tercer Concilio de México pusiera como condición para ser sacerdote el tener cada uno su propia Biblia. O sea, desde el primer momento de nuestra evangelización, la palabra de Dios estuvo presente. Se enseñaron una serie de tradiciones populares, es cierto, pero no tienen nada de malo las tradiciones populares, como es el rosario, como son las novenas, como son las ánimas del purgatorio. Todo eso es válido, pero por encima, eso vendríamos siendo como el acompañamiento de la comida. La palabra de Dios es la comida grande. Y hay ese intento de ir traduciendo. Oficialmente no podían traducir la Biblia entera. Ok, perfecto. Pero podían traducir las lecturas que se hacían los domingos. Pero podían traducir capítulos de ciertos libros que tenían que ver con la catequesis y demás. Se buscaron las formas para poder llevar la palabra de Dios a los indígenas. Ahora, la versión parcial de la Biblia en la Nueva España fue vigilada por las mismas leyes de la península ibérica. O sea, la Inquisición extendió sus lazos hasta aquí. Bueno, el primer obispo que toma posesión de su sede en toda la historia de la Iglesia y en toda la América, desde arriba, desde el Alaska hasta la Tierra del Fuego, era el inquisidor general de Burgos, que va a ser el obispo de San Juan de Puerto Rico, Alonso Manso. Y va a poner en Puerto Rico, donde está en la entrada del Morro, cerca de la entrada del Morro, donde termina la calle San Sebastián y empieza la calle del Cristo, donde está el Instituto de Cultura Puertorriqueña, va cerca de la iglesia de San José. La iglesia de San José, dicho sea de paso, es la segunda iglesia más antigua del continente. Allí estaba el patíbulo de la Inquisición. O sea, el primer capítulo de la Inquisición que se construye en nuestra América fue en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico. No mataron a ningún hereje, y la idea era otra. La idea era, y no atacar a herejes, sino mantener las leyes ya vigentes y sobre todo evitar que entraran reformistas, reformadores, o sea, luteranos, calvinistas y hugonotes que entraran en nuestra América. Esa era la idea. Pero de paso también controlar. Entonces era más difícil traducir, el leer, el llevar la Biblia de un sitio para otro, era complicado. Pero hay ese interés pastoral. El padre Molina, en la Nueva España, la primera generación de misioneros fue muy seguidoras de Erasmo de Rotterdam, un hombre abierto, un hombre culto, un hombre profundamente creyente, pero también un hombre que sabía distinguir entre las leyendas y entre las realidades, y que va a marcar el sentimiento crítico y la libertad de expresión y la libertad de lectura de la Iglesia. Y eso no es de extrañar entonces que los Zumárraga y los demás misioneros vinieran con esa mente abierta de llevar la palabra de Dios a todo aquel bautizado. Que no bastaba con conocer ciertos ritos y ciertas devociones, sino que había que asentar la creencia en la palabra de Dios. Y así va a ser la pelea de muchos de ellos. El Consejo General de la Inquisición en Sevilla dice: acerca de mucha escritura sagrada impresa y de mano, epístola y evangelios y sermones de todo el año que andan en lengua vulgar de los indios, de que somos avisados por muchos religiosos que resultan inconvenientes para la doctrina de los indios, porque como raras veces concurre el buen letrado, no se hace buena versión sino falta y llena de impropiedades. O sea, la Inquisición se queja de que, bueno, si se hace la traducción, que se haga la traducción bien hecha, porque hay algunos que la hacen vulgar y entonces es peor, o sea, las excusas de siempre.
o no se hace, o si se hace ponían tantas y tantas cortapisas y tantas dificultades que al final decía, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo el indio? Y dejaban de traducir. Pero la idea era precisamente que la palabra de Dios se fuera extendiendo. Y hay esas figuras claves, la más famosa, la más importante es Fray Zumarraga. Por eso, si alguien les pregunta desde cuándo se está leyendo la Biblia en nuestra América, desde los comienzos del siglo XVI. Porque, vuelvo y le repito, y con esto termino nuestro comentario sobre la Biblia en el Nuevo Mundo, lo que se pretendió fue traer una iglesia distinta a la europea. La iglesia europea era vieja, cansada, corrupta, sin interés apostólico pastoral, más fundamentada en casuísticas de casos, y de moral y de costumbres. Y aquí lo que se pretende es todo lo contrario, es una iglesia fresca, una iglesia joven, una iglesia audaz, una iglesia que tiene su base y su roca en la Sagrada Escritura. Como no les permiten tener la Sagrada Escritura, ellos se las buscan. Y una de las formas más cercanas de buscarse es las lecturas de la misa. Las lecturas del domingo, si vamos a ver, estamos leyendo en píldoras, como aquel que dice, y en capítulos, la palabra de Dios. Si no, díganme, cuando vamos a misa un domingo, un día de fiesta, estamos leyendo, dependiendo del año, del ciclo del año, estamos leyendo fragmentos del Antiguo y del Nuevo Testamento. La primera lectura suele ser fragmentos del Antiguo Testamento, el Salmo responsorial es un salmo, la segunda lectura suele ser una carta apostólica de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Juan, de Judas, de un autor anónimo que es el autor de los Hebreos. Y entonces el pueblo va respondiendo con los salmos que son de todos. Como ven, fue de guilladito, fue calladito, pero la palabra de Dios entró y se escuchó en náhuatl, se escuchó en misquito, como todavía se sigue escuchando también en quechua y en aymara. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y quiero recordarles que el viaje a Washington en octubre 13-14 va a ser una experiencia interesante y que también tenemos otro viajecito de un día en agosto 11 en el Parque del Renacimiento y ahí quedan pocos asientos, nos quedan escasamente 15 asientos de un autobús de 55, así que avance porque para después es tarde. Esta aventura del Parque del Renacimiento es una experiencia digna de aplaudir. Una familia que ha alquilado lleva ya, son 2 años, una finca cerca de Nueva York, cerca de la ciudad de Manhattan, de la ciudad de Nueva York,
del Borough de Manhattan, en que colocan una serie de puestos con parafernalia de la Edad Media, de los caballeros, de las lanzas, de las flechas, de todo ese tipo de cosas, comidas más o menos típicas de la época. Digo, hay Coca-Cola que no era de la época, pero me imagino que habrá Coca-Cola, yo como no la tomo, pero me imagino que tiene que haberla. Y la idea es pasar un día, una jornada en familia, al aire libre, recibiendo vitamina D. Ustedes saben que la vitamina D no se puede, no la sintetiza el cuerpo, entra a través de la luz solar. Así que si quieren no tener problemas de huesos, tómense una buena ración de sol al aire libre. Y luego se termina con un simulacro de torneo entre los caballeros, la dama de redonda, la dama en la cual se la disputan. Miren, es un día de campo, es un día de familia, es un día de amistad, es un día de comer lo que nunca se come, las chucherías y los dulces y las cosas, romper la dieta. Pero ustedes saben lo que es lo mejor de las dietas. Los que hacen dietas estrictas, ¿saben cuál es lo mejor de las dietas? Es romperlas de vez en cuando. Pero vamos a estar juntos, vamos a compartir. Miren, el ser creyente, el ser cristiano no consiste solo en darnos una jartera de misas y de rosarios y de devociones y demás. Eso es importante, pero no es lo más importante. Lo importante es buscar, miren, hoy jueves 7 de junio, la lectura del Evangelio de hoy, le preguntaban al maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor sobre todas las cosas. Y en él se resume la ley y los profetas. Entonces, eso es lo que... El primer mandamiento es amar, compartir, conocer, chavarle la vida a las personas de vez en cuando, pero eso es otra cosa. Pero entonces vamos a compartir, porque miren, vivimos en una sociedad tan y tan convulsa, y tan es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, que apenas tenemos tiempo para socializar. Miren, en la iglesia le estamos preparando un día. Vamos a disfrutar, vamos a compartir. El Parque del Renacimiento, agosto, solo nos quedan 15 asientos. Para información de uno y de otro viaje, apunten. El teléfono es el siguiente, el 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Si quieren mandar un correo normal y corriente, con sellito, con estampilla y con todo, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Bien, estábamos en eso, en la traducción de los libros de la Sagrada Escritura. Había una preocupación grande. La Inquisición bloqueó y paralizó ciertas iniciativas. Paralizó ciertas, pero no todas. De manera que se ha podido seguir la tradición y la lectura de la Iglesia y demás. Como dice el refrán, donde hay pan, cuando falta el pan, buenas son tortas. ¿Qué pasó? ¿Por qué digo esto? Porque estaba terminantemente prohibido que una persona no preparada, o sea, un laico común y corriente, no podía leer la Biblia. Entonces empezaron a inventarse cosas. Empezaron a inventarse pues historias sagradas. O sea, no es Biblia, pero es una historia sagrada. Y la historia sagrada, por ejemplo, nos contaban la historia de Sansón y Dalila, las aventuras de Jacob, el problema de Adán, que le dejan eso solo y descompuesto, y así por el estilo. Dios nos está hablando con esos mensajes, pero obviamente nos está hablando sobre todo con su palabra. Es verdad que ha tenido que bregar él porque somos indocumentados, vamos a llamar así, y estamos a la borda del tren, y él se acerca para que no cometamos el error. ¿Cómo funciona? No sé, pero funciona. Entonces, esa es la idea, de buscar a Dios en su palabra y de buscar a Dios en las cosas de cada día. Y esa fue una de las finalidades de las ideas cuando se decidieron a traducir y divulgar la palabra de Dios,
que se vaya regando, que se vaya estudiando, que se vaya conociendo. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito la dirección: Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170 1170, New York, 118. Y vamos concluyendo. Los libros que están traducidos en estas lenguas de Sagrada Escritura sin exposición son epístolas y evangelios del misal romano. O sea, eso dice uno de los traductores en el siglo XVI. Las cartas de los apóstoles, o sea, lo que conocemos hoy en día como la primera lectura y la lectura del evangelio, se empiezan a traducir para el uso litúrgico, para el uso de las celebraciones de la misa. O sea que por tanto no le podían acusar a la gente: estás traduciendo la Biblia. No, estoy traduciendo los libros, las lecturas de la misa. Entonces, como a veces eran tan listos que se pasaban de estúpidos, pues así les pasó a algunos de estos inquisidores y se la hicieron pasar sin que se dieran cuenta. En fin, la idea es esa. Volvamos a la praxis de la primera evangelización en nuestro continente. Tenían más dificultades que nosotros, tenían más diversidad de lenguas, pero había un interés y la palabra de Dios se estaba difundiendo. ¿Qué pasó? Que después se trancó la cosa y ya es prácticamente hasta el Concilio del Vaticano II que empieza de nuevo el revivir de la participación en la Sagrada Escritura. Sería un fenómeno para estudiarse con todo detalle, y parece que nadie ha tenido interés en ese sentido, porque significa muchas horas de esfuerzo, significa también probablemente enemistarse con algunos. En fin, que no, ya quienes podrían interesar ya peinamos a canas, y a las nuevas generaciones les preocupan otras cosas. Pero hay que pensar en eso. Hay ese interés desde la primera evangelización en conocer la palabra de Dios. Hemos recibido una tradición que a mi vez les transmito, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, etcétera, así cuenta Pablo la conexión, como Él va a ir a llevar y va a ir a recoger. Así es como tenemos que hacer en esos ratos libres que tenemos, no solamente de leer, sino de llevar a las personas a que lean la palabra de Dios. Que no nos pase como: ay padre, yo tengo en mi casa una Biblia que me ha costado carísima, me ha costado $500, $600, miren, aquí está aquí. Entonces yo le digo: ¿y esa para qué la tiene? ¿Para leer o para adorno? Ay padre, no está para estar tocándolo todo el día. Ahí está quietecita, que nos bendiga la casa. Yo: sí, pero la Biblia está hecha para leerse. Aunque sea vieja, desvencijada, que tiene ya las páginas medio sueltas,
pero eso quiere decir que se está leyendo. Así que hagamos ese propósito de lectura, ese propósito de búsqueda, ese propósito de conservación. Así lo vieron los primeros misioneros en nuestro continente, y así, tomando el testigo de ellos, sigamos. Y ahora máxime que hay una mayor facilidad de lectura y de encuentro de la Sagrada Escritura. Cuando hablamos con Dios, nos recordaba San Agustín y San Gregorio Nacianceno, cuando rezamos hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Busquémosla, como lo buscaron aquellos primeros misioneros. Busquemos la palabra, que es la palabra que nos guía, y escuchamos. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda.